cuenta no se hace leyenda. La historia que no se cuenta y se comparte, entonces no se multiplica. Me da muchísimo gusto regresar a Coparmex, regresar hoy a la casa, después de 90 años, tienen por primera vez una mujer presidenta. Y eso nos compromete más y más a las mujeres. Así como ya tenemos una presidenta en la República Mexicana, tenemos muchas mujeres ya en diferentes puestos, hablando de equidad, de paridad. También en el sector empresarial está emergiendo el tema de equidad y paridad en las mujeres. Y hoy me toca estar con Betty Camacho. Primero, la mujer, no la empresaria, la amiga, la mujer que lleva 30 años no en Coparmex, la mujer que ha estado en diferentes espacios, ¿no?, empresariales. Pero al final de cuentas, la empresa siempre va a emerger antes que la política. Betty, claro. ¿cómo estás? Muy bien, muchas ¿Cómo gracias. te sientes? ¿De presidenta? ¿De presidenta? Bien, contenta. Es una responsabilidad muy grande. Lo sé. Sí. ¿Cambió tu vida? Sí, totalmente. Siempre has sido una mujer ocupada. Sí, siempre creí que iba a ser igual, porque yo decía, de todo siempre ando para acá y para allá. Pero ¿sabes en qué cambia? Que el ser la primera mujer presidenta te compromete, porque tú sabes muy bien que si te equivocas es porque vas a estar señalada. Es mujer, ¿no? Es mujer. Y si se equivoca un hombre, pues es porque es humano. Y todos nos equivocamos. Qué fuertes declaraciones. Entonces, claro que eso representa una responsabilidad y un compromiso, porque además es también una forma de poder mostrar la capacidad, no demostrar, mostrar, o sea, visibilizar la capacidad que una mujer tiene en el mundo de los negocios, en el ámbito empresarial. Es una forma de hacerlo visible y que pueda verse que las mujeres sí tenemos esa capacidad y que sí podemos incidir en el entorno económico y en el entorno social y en el entorno económico, que además van de la mano, y que sí somos capaces de ello. Y entonces, de una u otra manera, también eso representa otra responsabilidad o otro compromiso, porque si lo muestras mal, pues entonces no vamos a ayudar, ¿no? No vamos a ayudar al género. Imagínense qué tan buenas empresarias somos las mujeres, que diría la canción de Óscar Flores, ¿no? Ahí te dejo esos 10 pesos y te tiene que alcanzar para la comida. Sí. Y hasta para pagar la luz. Así es. Y entonces, en esta parte, yo ponía al inicio, Betty, y bien lo comentas y lo aclaraste perfecto, ¿no? Que hoy darle estos espacios a las mujeres pareciera ser, ¿no?, que es un examen. Exacto. Es un examen de a ver si pueden. Sí. Sí. Porque además te voy a decir algo, que en el ámbito empresarial no hay una exigencia legal en el tema de la cuota. ¿Ok? No la hay, o sea, no es obligatorio. Claro, no hay paridad. No hay paridad. Sí hay una ley, por supuesto, hay una ley federal de trabajo que nos rige, porque nosotros somos sindicato patronal. Por supuesto que esta ley habla de la paridad, de la equidad, pero no tienes que cumplir con una cuota de manera obligatoria 50 y 50, ¿no? O sea, sí te invitan a cumplir un porcentaje de cuota. Por ejemplo, en Coparmex, la cuota que tenemos que cumplir de género tiene que ver con el porcentaje al número de empresas que se afilian representadas por mujeres. Entonces, si aquí hay, por decir, 1,000 empresas afiliadas, y de esas empresas afiliadas hay el 30% de representantes mujeres o de empresarias, dueñas de la empresa mujeres, ese mismo porcentaje está representado en el consejo de administración, en el consejo directivo. No te exige que en ese consejo directivo haya 50% mujeres, ¿no? Sino que es lo que representa el porcentaje al número de empresas afiliadas representadas por mujeres. ¿Pero qué significa esto? Que fíjate, de repente decimos, bueno, es que nosotros no nos vamos a la cuota, sino a la capacidad. Y por supuesto que está abierto a las mujeres, abierto a los hombres, y buscamos que existan mujeres capaces. Y entonces yo me pregunto, ¿y los hombres que estarán acá, todos serán capaces? O sea, finalmente
creo que nos vuelve a comprometer, ¿no? Así Porque es. nos vuelve a poner Así es. una exigencia como si los que representaran en el género masculino todos cumplieran ese requisito, ¿no? Entonces, sí te vuelven a poner en otra posición que dices, ah, caray, o sea, esto todavía está más complicado, ¿no? O sea, sí hay que cumplir todavía más requisito porque el tema es que si tú cometes un error, no lo van a decir que es porque eres ser humano, van a decir que es porque eres mujer. Porque eres mujer. Entonces sí, nos toca abrir una brecha complicada, dolorosa, porque al final del camino sí te deja marcado y dices, chin, pero cuando sabes que tienes que abrir brecha y que dices, pues ojalá esto ya no lo vivan las mujeres que vienen atrás de mí, ¿no? Hijas de estos empresarios, de estos socios, porque aparte yo ni hijas tengo mujeres, ¿no? Que dices, bueno, le estás abriendo la brecha a estas mujeres que no tienen que vivir eso, pues dices, va, lo pago, ¿no? Claro. Lo pago, pero sí no dejas de ver esta cultura machista, patriarcal, en donde no es bien visto, todavía no es bien visto, es juzgado y te ponen en el ojo del huracán cuando la mujer da este paso, rompe el techo de cristal, pero al final del camino el romper el techo de cristal en una cultura patriarcal, lo que le estás diciendo es que estás rompiendo reglas sociales Así es. que tampoco es tan bien visto que vengas y las rompas, ¿no? Porque desde chico, como te decía, yo me acuerdo que era la rebelde de la familia, cuando vienes rompiendo reglas, pues eres rebelde, y el rebelde no es bien visto. Entonces yo a mi mamá le digo, mamá, en lugar de rebelde me hubieras dicho innovadora, ¿no? disruptiva, emprendedora, porque a lo mejor eso puede hacer que fluyas en un camino donde quieres emprender, donde quieres crear, y esto implica que rompas reglas sociales que no son bien vistas ni por hombres ni por mujeres tampoco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero nos tocó en esta generación, a las que estamos en esta generación haciéndolo, y pues vamos con todo en realidad, porque vas aprendiendo, vas observando, ves la naturaleza humana, cómo estamos, y dices, bueno, pues me tocó vivirlo así, y pues si ya me tocó, tengo que hacerlo y hacerlo lo mejor que se pueda. Y bien dices hoy estas generaciones, y me refiero a esta generación, ¿no? Nos tocó todavía picar piedra, Betty, todavía nos tocó, ¿no? Este techo de cristal que le llaman, en el cual las mujeres tendrían que seguir en casa, ¿no? Cuidando a los niños, que lo seguimos haciendo, al final de cuentas lo seguimos haciendo, ¿no? Hoy trabajamos y hoy queremos ser mujeres exitosas y tomar este papel en la sociedad que pueda contribuir. Veámoslo así, ¿te parece? Es así, de hecho. Vamos a verlo así. No es como bien le decías a tu mamá, no me digas rebelde, no dime emprendedora, claro. Porque entonces rebeldes, voy contra. Voy contra, no. Caminemos hoy juntos, hombres y mujeres, porque nos necesita nuestro país así unido. Pensar diferente de la regla social, que era la rebeldía, como bien dices tú, ir en contra. Hoy es una manera de invitar a tu entorno y a estas generaciones que puedas ver otra forma de ver la vida, otra forma de incidir en la vida, que para mí hoy no es en contra, hoy es ir con la corriente para poder sacar lo mejor de ahí, porque además te voy a decir algo que siempre lo digo en cada entrevista, si la economía, si el mundo de los negocios y la economía y la generación de la economía realmente dependiera solamente de los hombres, y son los únicos que lo hacen bien, no estuviéramos viviendo las peores de las crisis económicas. Así es. Y Así es. Si la educación de los hijos en el hogar solamente dependiera de las mujeres, no estuviéramos viviendo la peor de las crisis de los valores, de la construcción del tejido social. Así es. ¿Por qué si está en manos de la mujer? Esto nos invita a ver que hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Y qué es lo que no estamos haciendo bien? Haciéndolo divididos, haciéndolo separados, porque dividir lastima, es como si te cortas, divides la piel, duele, lastima, sangra, pero si lo haces en conjunto, si la economía la hacemos en conjunto, si educar a la casa y construimos el tejido social lo hacemos en conjunto, sí vamos a obtener un mejor resultado, o cuando menos experimentémoslo, porque peor de como estamos yo creo que ya no vamos a estar. Yo creo que el sumar al hombre en la vida familiar, sumar a la mujer en la vida económica, sí
tenemos que ver algo diferente en positivo. No creo que lo hagamos o que veamos algo peor de lo que estamos viendo el día de ahora. Definitivamente. Trabajemos por dar lo mejor, por dar lo mejor cada día. Nosotros contamos historias, Betty. Y eres egresada de la Libre de Derecho. De la Libre de Derecho. Eres abogada, empresaria. Hay un camino entre la Betty empresaria a llegar hoy, ¿no?, a ser la primera mujer presidenta de Coparmex. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Mira, yo estudié en Teciutlán, soy teciuteca, soy pueblerina, y eso es importante mencionarlo, porque ser pueblerino no es cualquier cosa. O sea, educarte y nacer en un pueblo no es cualquier cosa. Yo soy de Teciutlán. Hermoso Teciutlán. Que amo a mi pueblo querido. Y soy orgullosamente teciuteca. Nacer en una sociedad, y en una sociedad tan pequeña, en un pueblo, con una cultura muchísimo más arraigada de la que estamos platicando, no es sencillo. De hecho, por eso era yo doblemente rebelde, ¿no? Porque finalmente, pues era la rebelde en un pueblo pequeño. Pero fuimos unas hijas, y hablo por mi hermana y por mí, muy cuidadas. No nos dejaban salir ni a la esquina, no teníamos ningún tipo de libertades de ninguna naturaleza. O sea, era en casa, punto final. O sea, no había margen de acción ni de nada, ¿no? Pero, sin embargo, yo estudié en el centro escolar, en Teciutlán. Claro. La secundaria y la preparatoria la hice en el centro escolar. Y esto para mí, hoy, lo platico porque el abrir a una escuela de monjas que estudiaban en la primaria, que era una escuela muy chica, y irte a un centro escolar donde eran salones de 90 personas, ¿no? Eso te abrió, a mí, eso me abrió el espectro, y me abrió una visión, y me abrió una forma de ver la vida que hasta el día de hoy lo agradezco, porque ha sido parte fundamental de mi formación, ¿no? O sea, yo hoy agradezco, me acuerdo que al principio le reclamábamos a mi papá no entendíamos el porqué de una escuela de monjas de este tamaño a un centro escolar con una diversidad de opiniones y de pensamientos, donde convivías con 90 estudiantes en un solo salón, ¿no? Entonces, hoy, en realidad, que recorro mi camino, digo, wow, no, sí, yo no sería la de hoy si no hubiera hecho ese recorrido, ¿no? Y ahí tengo grandes amigos, que hoy recuerdo con mucho cariño, grandes aprendizajes, porque finalmente aprendes a poder hacer grupos, porque entre tantos aprendes a hacer grupos pequeños, es en donde coincides con los mismos valores con 2 o 3, claro, ¿no? La verdad de las cosas, donde puedes ir seleccionando con quien vibras de la misma, con quien tiene los mismos valores. Y seguramente sigues teniendo esos amigos. Totalmente. En el bachillerato, en la prepa, o como le llamen, creo que se fundamenta mucho de nuestras relaciones humanas, ¿no? No, y ves con más claridad cuando con alguien no coincides con él. Finalmente también me hicieron el grupito que me hizo la vida imposible, ¿no? Los que me buleaban, los que no, pero lo ves en un entorno masivo, entonces puedes identificar muy bien a cada grupito, y es muy diferente cuando estás en un grupo pequeño, donde piensas que ahí todo es normal y que así es como es. Cuando estás en grupos grandes, no, sí puedes diferenciar y puedes ver, pues, quién es mala leche, quién no es tan mala leche, con quién sí te llevas, con quién no te llevas, a quién tienes que defender, a quién tienes de dónde escoger. Hay mucho de dónde, y esa es la vida, ¿no? Hoy, para mí, ese es mi gran aprendizaje, porque hoy yo tengo un espectro donde aprendí a ver, donde aprendes a ver quién es quién y con quién qué, ¿no? Así es. Y la verdad que ese ha sido un gran aprendizaje. Después de Teciutlán, llegué a Puebla, y aquí entro a la Libre Derecho. ¿Qué te dijeron tus papás cuando les dijiste que te venías a Puebla? No, nos venimos todos, porque era tan arraigada y el control y este cuidado que mis papás tenían con nosotros, hizo que cuando mi hermana, que me lleva un año, venía a Puebla ya a estudiar, donde mi hermana decía, por fin voy a ver la libertad, mi papá dijo, no, nos vamos todos. Solo son 2 hermanos. Somos 3. Ok. Somos 3. Mi hermano, que yo le llevo 7 años, mi hermano Memo, que es mi hermano adorado del alma, es el chiquito. Es el chiquito, y la verdad que... ¿Tu hermana, o sea, tú eres el sándwich? Yo soy el sándwich. Tú eres el sándwich. Sí. Es el chiquito por chiquito, la mayor por mayor. Y yo,
pues nada, tenía yo que encontrar la forma de cómo diferenciarme, y pues era a través de la rebeldía, porque de una u otra manera tenía yo que levantar, me tenían que voltear a ver, y pues era yo la rebelde de la familia, ¿Tu honestamente. hermana qué estudiaba? Mi hermana estudió psicología Ujú. aquí en Puebla. ¿Y tú pediste ser abogada? Y O sea, yo toda sí. mi vida en Teciutlán decía, quiero estudiar Derecho y en la libre de Derecho. Lo Y tenías siempre, bien. siempre. Y me acuerdo que mi papá me decía, oye, ¿no quisieras ver otra carrera? Aparte, mi papá no me veía tan estudiosa, entonces como que de haber dicho, pero nunca me dijo, no, ¿cómo crees? Ahí no vas a entrar, ahí sí no vas a poder. Jamás. Él decía, sí. Es algo que le voy a agradecer a mi papá toda la vida, que nunca dudó, aun cuando estoy segura hoy que tuvo que haber visto que estaba yo muy atrevida en mi solicitud porque no era nada estudiosa, la verdad. En la preparatoria no estudiaba yo absolutamente nada. Entonces, pues hice mi examen de admisión y entré a la libre de Derecho. Me costó creces no haber estudiado en la preparatoria, porque no traía bases ni de estudio, ni de ninguna información importante básica. Entonces, estudié 4 veces más de lo que tenía que haber estudiado y la Libre de Derecho es una universidad en donde estudias o estudias. No hay otra opción más que estudiar, porque los exámenes son orales, Sí, claro. anuales, te preguntan lo de todo el año, con 3 sinodales y no hay opción de copiarle a nadie. Entonces, tienes que estudiar día y noche. Y yo eso hice. Estudiaba día y noche y pues terminé la carrera, gracias a Dios. Y era lo tuyo. Y la verdad que, Lo disfrutaste. ¿sabes qué? Creo que eso nos enseña a todos decir que cuando estudias algo que realmente te gusta y es tu vocación y te apasiona, aunque seas el peor de los estudiantes, te vuelves, no el mejor de los estudiantes, pero estudias. Así terminas la carrera porque estás estudiando lo que te encanta. gusta. Así es. Oye, ¿en qué momento empieza la empresaria? Pues resulta que iba yo a mitad de carrera, tenía 20 años, y mi papá, siempre el pobre lo ando buleando por todos lados, pero ya hoy se muere de la risa y me dice, ya mija, si te sirve de la historia, cuéntala. Se fue por los cigarros y nunca más volvió. Bueno, ya volvió 20 años después o 30 años después. Pero esa situación sí marca un antes y un después de toda la familia, porque después de lo que te platico, de ser los cuidados, los que no salíamos ni a la esquina, ¿no? De estar en una burbuja. Y aparte en una burbuja. Llegar a la capital. Oye, estábamos en la ciudad, ¿no? Y estudiábamos en la universidad. Mi hermana estudiaba en la UDLA, yo estudiaba en la Libre de Derecho, mi hermano estaba en la secundaria. Y entonces mi papá se va de la casa. Fue un abandono total, ¿no? De pasar a ser los más cuidados y no dedicarnos a nada más que a estudiar y a ser hijos de familia, punto final, fue ver dónde vivíamos, con qué comíamos y con qué nos manteníamos y con qué pagábamos la universidad, ¿no? Porque además todos dependíamos económicamente de mi papá. O sea, mi mamá era ama de casa, mi mamá estudió hasta la secundaria, yo creo, o sea, no trabajaba, no sabía, mi mamá era ama de casa, mi mamá se dedicaba a sus hijos y a su marido, punto, ¿no? Se va a la fuente. Se va a la fuente de ingresos. Se va a la fuente de recursos. Sí. Y entonces la familia tiene que... Pues tuvimos todos que ver cómo nos las solucionábamos y que siempre cuando me dicen, ¿cuál es la mujer que más admiras? Y tu ejemplo, pues a mi madre, porque mi mamá, a pesar de no haber terminado más que la secundaria, ella nos terminó de sacar adelante, trabajó y pues se hizo cargo. Se puso a trabajar. Y fue la más valiente del mundo porque además, no obstante el dolor que implicaba que mi papá se haya ido con otra persona, no aparte eso que implicaba lo que ella como mujer, como esposa estaba viviendo, el dolor de mujer, tener a los adolescentes en casa 3, estudiando todos, ¿no? Con colegiaturas que había que pagar, bueno, y colegiaturas y renta y manutención y todo este rollo. Entonces sí fue un antes y un después porque fue muy abrupto el tener que salir adelante, ¿no? Hoy sí te digo, pues eso me hizo hoy, pero de repente dices, no, espérame, nada más hubiera sido no tan difícil, o sea, sí fue con mucha incertidumbre, claro, ¿no? Creo que la edad te ayuda porque estás en una edad, yo tenía 20 años, 19 años. Hombre. Entonces,
el ímpetu que tienes a esa edad Sí. y el mundo que se te presenta donde quieres descubrir el mundo entero, creo que eso te distrae. Eso no te enfoca exactamente a lo que te estaba sucediendo, solamente sabíamos que mi papá se estaba yendo y que pues, teníamos que vivir de alguna manera. Y en ese inter, mi mamá me dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Tengo que regresarme a Teciutlán porque ahí puedo trabajar, porque estaban ahí las familiares, los amigos, Claro, ¿no? claro. Y pues regrésense conmigo o te quedas, a mí me lo dijo, o te quedas tú, pero pues te las arreglas como tú puedas, ¿no, hija? Yo dije, no, pues sí, pues me quedo y me las arreglo como puedo. Entonces, en me las arreglo como puedo, surge la oportunidad de que mi primer trabajo fue aquí en Coparmex. Una amiga que trabajaba estaba haciendo sus prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, me dice, oye, hay una vacante de la suplente de quien estaba en la dirección jurídica de Coparmex y es por 3 meses, ve. Y yo, entre la depresión que traíamos, porque este abandono implicaba, aparte fue una separación familiar, porque mi mamá se regresa a Teciutlán, mi hermana se va a Estados Unidos a vivir, mi hermano, que es mi adoración, se va con mi mamá, pues estaba chico, yo me quedo sola aquí en Puebla, y pues tampoco teníamos familia, así que digamos, como alguien que nos acogiera, Claro. Entonces yo vivía con esta amiga, de hecho, con esta amiga, estaba quedas a vivir- estudiando. Te quedas a vivir con esta No, amiga. esta amiga pues me adopta porque finalmente no había, o sea, a ver, el abandono había fue opción. total. No había No opción. había opción, no había opción. Y entonces llego aquí a Coparmex y me hago cargo de la dirección jurídica. Es más, el lunes tengo cita con quien me contrató. El lunes a mí me buscó una persona que trabaja aquí y ella fue la que me contrató. De hecho, cuando venga la voy a llevar a su oficina, le voy a decir, aquí tú me estabas Aquí empezó entrevistando. la historia. Sí, aquí empezó la historia. De Betty Entonces, con Coparmex. Así es. Imagínate, creo que eso resuelve mucho de la primera mujer presidenta, porque en primer lugar, yo llego aquí a los 20 años, vengo de una situación familiar muy complicada y aquí en Coparmex, pues me acogen. Sí. Estaba como presidente Carlos Solana Pumarino, que te estoy hablando de un empresario, pues como pocos, ¿no? Así O sea, así es. Y luego me toca el contador Pablo Rodríguez Posada. Fueron mis 2 presidentes con los que yo trabajé aquí y con ellos me formo. Y aparte me formo en una institución llena de mística, de valores, de principios, con una filosofía donde todos teníamos que lograr hacer todo con poco, con nada, ¿no? Porque presupuesto nunca ha habido en los organismos empresariales. Así es. Entonces, aprendimos Coparmex es una plataforma donde puedes crecer de tal manera y crear de tal manera que puedes llegar a ser presidente. Y Hoy yo soy el ejemplo de ello. Ejemplo. Aquí me formo, por supuesto llego con la firme convicción de ser una abogada corporativa y salgo con la firme convicción de ser una empresaria que ponga su empresa al servicio de los demás, porque eso es lo que descubres en Coparmex. Coparmex te forma como empresario, pero en realidad como un empresario líder que le importe que a través de su empresa logre incidir en tu comunidad y en tu entorno. Conclusión, eso hace Coparmex contigo. Eso hizo conmigo. Eso hizo conmigo. ¿Te graduaste aquí? O sea, aquí me graduó como empresaria. Salgo. Como abogada y después como empresaria. Sí. De hecho, decidí no ser abogada litigante porque aquí te enteras que finalmente te vas dando cuenta que todo lo hermoso que es el derecho, que todo lo hermoso que es la ciencia del derecho, en la práctica dista, ¿no? Entonces te frustras. Habemos muchos compañeros abogados que cuando empezábamos a litigar decíamos, ¿cómo, no? O sea, te tienes que subir a un sistema en el que no todos estamos dispuestos a subirnos, en el sistema jurídico mexicano. Entonces, de una u otra manera, ya me había atrapado la vida empresarial, ¿no? Además, aquí puedes crear lo que tú quieras. Entonces, pues yo aquí creé
creé un departamento, el departamento jurídico se vuelve aparte departamento de capacitación jurídica. Entonces yo logré que el departamento se volviera autofinanciable aquí al interior, porque pues tenías que cumplir presupuestos para que el centro empresarial tuviera con qué vivir. Claro. Y aquí nos enseñaron a eso. Yo aquí aprendí a hacer presupuestos para que con objetivos claros, medibles, pudiéramos cumplirlos y pudiéramos generar ingresos para contribuir todos aquí, las gerencias, a que este centro empresarial fuera autofinanciable, ¿no? Eso aprendí aquí. Oye, Plu, yo, por lo que nos estás compartiendo, Betty, ha fluido la historia de Betty aquí, Así ¿no? es. En estas paredes de Coparmex. Totalmente. Desde hace de acuerdo. 30 años, 30 más o años. menos, Sí, que sí, llegas, sí. ¿no? A cubrir una vacante y te quedas. Sí, porque aparte era suplente, nada más era suplente, pero obviamente a la hora de que se vuelve autofinanciable, pues se vuelve atractiva la gerencia, Claro. ¿no? Y finalmente pues me quedo de titular. Me pusieron una meta de presupuesto, me acuerdo que el director me decía, bueno, vamos a ver si te quedas. Hazme un presupuesto anual y si cumples el presupuesto los primeros 3 meses, te quedas de titular. Y me acuerdo que doblé el presupuesto. Pero te voy a decir algo, porque aquí aprendí también a que nos enseñaron a cumplir presupuestos. Es más, yo te voy a decir algo. Mucho de lo que yo aprendí aquí en materia presupuestal y financiera, lo poco que pude haber aprendido, yo hasta la fecha lo sigo aplicando en mis negocios, déjame decírtelo. Claro, tuve que estudiar después administración de hoteles y restaurantes, alta dirección de empresas en el IPAD, o sea, sí tuve que prepararme para volverme administradora de empresas, por supuesto. Claro. Pero hay mucho de la base que yo aplico muy sencillo, que lo sigo aplicando hasta el día de hoy, que lo aprendí aquí lo apliqué y que lo aplico hoy en mis negocios. Sí tuvimos una buena directriz. O sea, sí nos supieron llevar muy bien a este equipo de trabajo, que hasta la fecha hay muchos que yo les hablé y les dije, vengan, vengan porque finalmente aprendimos a poder potencializar nuestros talentos aquí en Coparmex. Eso hace, Coparmex, eso hace. Eso ¿Qué te gustaría hacer para Coparmex hoy que tienes ahora sí que el poder en tus manos? Claro. ¿Qué te gustaría lograr? Dos cosas muy claras. Hacer lo mismo que logró en mí, como persona profesional en el staff que está en Coparmex, hacer eso mismo que logró en mí, y con todos los empresarios, los emprendedores. Explicar lo que hizo en ti. Que los emprendedores sepan que el que se anima y el que se atreve y el que se avienta, mujer o hombre, a poner una empresa, sepa que esa empresa va a ser sostenible cuando la pones al servicio de los demás. Es claro el objetivo que tienes. Bien dices, son dos objetivos muy claros para Coparmex, que es replicar lo que tú lograste. Así es, sí. Gracias a la misión y el objetivo que tiene Coparmex. Claro. Por supuesto que yo me voy de Coparmex, pongo mi negocio, primero puse una consultoría, que hasta la fecha existe, porque en este inter yo trabajé en conciliación y arbitraje. ¿De aquí te vas a conciliación? No, ¿A trabajar? eran los dos puestos, porque es un puesto como representante del capital, que se llama hasta todavía el representante de los patrones, y en este puesto tú estabas presenciando audiencias, y en las audiencias yo decía, ¿por qué todos los patrones pierden por lo mismo? Y un abogado no les dice lo que tienen que tener de documentos antes de que se vayan a juicio. Porque por eso todos pierden por lo mismo. Entonces yo creo Beckham, que es una consultoría que hasta el día de hoy existe, y esta consultoría le asesora a los empresarios, y mejor dicho, les maquila a los empresarios los documentos que tienen que tener. No, y te voy a decir algo, no nada más para no perder un juicio, es para que desde inicio pueda dar una estabilidad laboral tanto al trabajador como al patrón. Porque esa es una problemática que sucede al interior de la empresa. El trabajador piensa que el patrón es su enemigo y el patrón piensa que el trabajador es su enemigo, y entonces en realidad no se están dando cuenta que confluyen para el mismo objetivo. Y que si desde el principio pones las reglas y las bases y las pones en un documento y en un contrato, les da estabilidad a los dos y no te vas nunca a un juicio laboral. Así es. Entonces esto no pierde ni una parte, no pierde ni ninguno. otra parte. Exacto. Entonces lo que nosotros hacemos es eso, hasta la fecha, es que
realizamos y elaboramos los documentos que les dé una estabilidad y una seguridad jurídica tanto al patrón como al trabajador y estén trabajando en paz y sin un conflicto laboral. Trabajemos en paz. Así es. Pero en ese ínter, en ese camino, también me vuelvo restaurantera, porque me certifico como consultora empresarial y financiera en un programa que surgió en algún programa de gobierno federal, me acuerdo que era cuando era presidente Felipe Calderón, y estaba estos programas de México Emprende y del INADEM, donde había recursos realmente para que pudiera haber este apoyo al emprendedor y al empresario micro y pequeño, pero además capacitaban a los consultores y los certificaban para que los consultores pudieran ayudar al micro y al pequeño a sus modelos de negocio y a sus planes de negocio. Entonces yo me certifiqué ahí en ese programa 2 veces. De hecho, me acuerdo que iba yo de recién nacido mi segundo hijo y me acuerdo que iba yo a certificarme con el hijo, con el otro hijo, una señora que me ayudaba y los dejaba yo en el hotel y iba yo al curso en medio, me sacaba la leche, iba y se la dejaba al bebé, volvía a regresar al curso y siempre esto que yo te platico es porque nunca he perdido el objetivo y la visión de prepararme a pesar de la circunstancia que sea y de estar a la altura de lo que está sucediendo en el día a día para poder yo ofrecer esos servicios y poder estar en a la altura de lo que está pasando en tu entorno. Esa ha sido siempre mi bandera con la que de ahí nace tu restaurante. Y de ahí me vuelvo restaurantera, hasta la fecha me dedico a los restaurantes. Te iba a decir, sigues como consultora. Así es. Sigue como restaurantera empresaria, ¿no? Haces el papel de mamá, obviamente. Totalmente. O sea, yo les digo, oigan, el papel de mamá es para toda la vida. A veces no existe que haya un abandono. Cuando crezcan mis hijos, me decía, mija, o sea, ¿qué te digo? Esto es para toda la vida. Oye, yo siempre les digo, mis hijos cuando van a terapia, te puedo asegurar que no irán por abandonadora, sino por controladora. Porque al final del camino, creo que es cuando más te enfocas a los hijos, ¿no? Porque sabes que tu tema es, cuando es horario laboral, es horario laboral. Cuando es horario de los hijos de la comida, es con los hijos en la comida. Cuando es familiar fin de semana, es familiar fin de semana. Creo que ahí menos te distraes cuando estás en el papel en el que la cachucha que te toca hacer. Porque el tiempo le tienes que dar calidad, o sea, el tiempo lo tienes que hacer productivo. Así es, lo haces productivo. Oye, tus 2 hijos, ¿qué estudiaron? Uno estudia psicología, que tiene 22 años, y el otro sigue en la preparatoria. Y el de la preparatoria es el que me anda acompañando en todas las juntas de consejo. Se me hace que va a ser abogado. Yo creo que él, fíjate, te voy a decir algo, apenas me decía, mamá, ¿qué tengo que estudiar para ser empresario? Y yo, Derecho. Primero estudia Derecho. Qué difícil pregunta. Para que puedas entender la normativa que envuelve a una empresa, porque todo lo que hacemos en una empresa está normado. Todo. Es más, todos los ciudadanos tendríamos que saber derecho. Todos tendríamos que saber, cuando menos, nuestros derechos fundamentales que están en la Constitución. No tendrías que ser abogado para meterte a estudiar tu Constitución que nos rige a todos los mexicanos. Todos deberíamos de estudiar en algún momento, o leer. Deje de estudiar, leer la Constitución. Así es. Oye, ¿en algún momento te han reclamado tiempo tus hijos? Yo creo que de chicos sí. Sí. O sea, no me lo han reclamado, pero sí, yo creo que sí les daría ganas de reclamármelo. Que van a terapia. Hoy todos los jóvenes van a terapia. Discúlpenos, a nosotros en nuestra época no nos mandaban a terapia, nos mandaban a trabajar. Claro, exacto. Pero sí de pronto, y cuando te oí, ¿no? Oye, amamantaba, me sacaba la leche. Creo que a muchas mujeres hoy te vas a reflejar. Muchas mujeres hoy van a ver tu historia, van a escuchar tu historia y saber que a lo mejor están pasando por ese momento en el que tu papá se va, ¿no? Por ese momento en el que tuviste que entrarle al quite familiar y trabajar y acabaste la carrera, porque muchas podrían haber tirado la toalla en tu lugar, en lo que tú hiciste, ¿no? Sí. No lo hiciste porque no era barato pagar la universidad, no era barato pagar la comida, ¿no? El traslado. Todo, la renta, todo. Entonces, muchas mujeres seguramente, y hombres también, se van a ver reflejados en esta historia. ¿Qué nos permites compartir con la gente? Claro. No es el justificar por qué hoy es presidenta de Coparmex, sino decirles que hay un camino recorrido y que eso respalda lo que hoy estás
y dónde estás, Betty. Sí. Eso es importante. Sí, Por eso claro. nos gusta contar la historia. Sí, por supuesto, por supuesto. Esta historia que comienza para ti hace pocos meses como presidenta de Coparmex, ¿cómo vas tomando el ritmo y cómo has combinado, ¿no?, todo lo que eres con ser presidenta de Coparmex? Claro. Mira, creo que estoy donde está mi alma mater, o sea, y es real, o sea, aquí está puesto mi espíritu, como que regresé y aquí me lo volví a encontrar. Claro. Y entonces eso ha hecho que yo vaya fluyendo con la institución, ¿no? Al final del camino, es más, me acuerdo que la primera vez que subí ya como presidenta, que me iba yo a hacer, era electa, pero todavía no tomaba posición, pero ya, me acuerdo que alguien de mi gente me decía, licenciada, pase, ¿no?, para la presidencia. Y yo, no, voy a mi oficina. Yo me fui a sentar a mi escritorio, Wow. donde yo trabajaba. Donde ahí. llegaste por Te lo juro primera vez. Me senté y dije, wow. Y volteé y dije, ahí está mi cruz. Ahí dejé una cruz que no había visto y dije, sigue mi cruz aquí. Pero ¿sabes qué? Creo que, ¿cómo me siento? Hay una característica que sí es importante. El empresario que toma el papel de un liderazgo en un organismo empresarial, como Coparmex, como cualquier organismo empresarial, es el que da un paso más a ver a la empresa solamente al interior y para que puedas permear con tu gente, puedas crear, puedas innovar y puedas detectar una necesidad en el mercado. Quien liderea es porque no nada más le importa tu empresa y tu entorno, sino que le importa la economía del país completo. Y entonces te interesa incidir en eso y hacer propuestas y estar en el ámbito de la economía, de la macroeconomía y no solamente de la microeconomía o de solamente pensar en que tú como mujer pongas tu empresa para ser económicamente independiente y puedas tú ver por ti, sino que cuando das un paso más y primero dices, es que no nada más tengo que ver por mí ni por mis hijos, sino porque también vale la pena decirte que yo soy la que he sacado a mis hijos adelante, porque en esta generación tampoco es posible que un hombre con esta cultura pueda transitar contigo como esposo, entendiendo que tú, ese es como motivo de otra historia. Por supuesto. Pero el hecho de que tú, como empresario o empresaria, no nada más voltees a ver que vas a poner una empresa para ser tú independiente, o vas a ser independiente también a tu personal, o vas a beneficiar con tu producto a tu sector, o vas a entrar a la sostenibilidad, vas a ser una empresa socialmente responsable, sino que quien se avienta la responsabilidad de además liderar en un organismo empresarial es porque además de eso también te importa estudiar y prepararte para incidir en la macroeconomía, en tu estado completo, en tu país completo, porque sí te interesa que mejore, ¿no? Sí te interesa que mejore el país. Y cuando tú das estos pasos, es en donde ya no volteas a ver si eres hombre o mujer. Es en donde dices, no podemos fijar nuestra energía y nuestra atención para ver si viene del género masculino o femenino. O sea, al ver la macroeconomía y lo que sucede en el país, dices, oigan, se está cayendo esto, fijemos nuestra energía en poner toda nuestra atención en cómo mejorar al país a través de tu empresa, claro, que es lo que a nosotros nos corresponde, ¿no? A través de tus trabajadores, cómo podemos mejorar el país a través de lo que tú sabes hacer. Ese es el paso, la diferencia que es cuando tú das un paso a atreverte. Y te digo atreverte porque es una posición que no te genera un recurso económico, o sea, no te pagan por ser presidente. Claro. De Coparmex. Eso lo tiene que saber la gente. Por supuesto. Tiene que saber la gente, Betty, porque no te pagan. Es el estatus, ¿no? Es el estatus que te da un puesto, ¿sí?, ¿no?, que es honorífico. Así es honorífico. También tienes que ser muy cuidadoso de no buscar un beneficio económico, porque también eso es importante resaltarlo. Quien es líder de un organismo empresarial, tiene que tener exactamente la templanza y el objetivo de no ocupar la posición para hacer un negocio con algún organismo que tenga que ver con el gobierno. Creo que eso es importante porque si de esa manera puedes perder la credibilidad.
los que tienen los que tenemos la vocación de hacer esta representación, sabemos que te cuesta dinero, te cuesta tiempo, Así es. te cuesta dejar a un lado a tus empresas y confiar en quien te las lleva, porque yo tengo una gran administradora, directora en mis empresas. Tengo un equipo de trabajo que sin ellos yo no pudiera estar aquí, honestamente. Gracias a ellos yo estoy aquí. Y aunque los extraño, siempre digo, bueno, es que esto es para beneficiar, no nada más, ya no es beneficiar a la empresa, es beneficiar al entorno. Entonces lo haces con una doble vocación y convicción, pero aparte te expones porque empiezas a ser una figura pública que incides en el tema político, porque siempre un organismo empresarial es altamente político, cero partidista, porque no hay que confundirlo, ¿no? Es político en el sentido de la participación social, no por un tema de beneficio o no a un partido político, pero al ser esta figura, que además también estás en esa posición, pues pones en peligro tu persona, te expones, pues ya no le caes bien a todos, tienes que cuidar lo que dices, las palabras cómo las dices. Aparte vas de una vida empresarial a tener que saber hablar en público y entonces pues tampoco es así porque no te preparas para ello, a poder dar entrevistas. Entonces pues tú vas fluyendo en lo que quieres contar y después te enteras que como lo dijiste mal, que si lo dijiste así se puede prestar asado, que si lo dijiste asado ahora van a pensar no sé qué. Entonces dices, no, espérame, ese sí es una posición compleja. Es parte de ser una personalidad pública. Así es, exacto. Pero sé y siento, percibo, mi querida Betty, que lo estás disfrutando. Y eso te da precisamente rescatar la esencia de lo que es Coparmex, porque lo conoces, porque conoces el corazón de Coparmex. Sí, totalmente. Y hoy estar acá, y bien lo decíamos al inicio de esta entrevista, ¿no? Obviamente está siendo visibilizada, en donde todos queremos saber cómo le vas a hacer, ¿no? Y todos queremos la entrevista y queremos compartirle a la gente que estamos con Betty Camacho, pero quiero decirles que esta historia quiere visibilizar a la Betty que conocemos todos y compartirle a la gente por qué hoy ocupa este cargo. Eso es importante. Claro. Porque hay un camino recorrido, porque conoces Coparmex y porque tienes todo el corazón puesto en que las cosas van a resultar. Y bien dices, no me vengo a enriquecer, me enriquecen mis empresas, me enriquece lo que he hecho en esta vida y lo que he caminado. Hoy das un paso adelante y te conviertes en una líder. Sí. Así que bienvenida a este mundo. Muchas gracias. Betty, muchas gracias. Al contrario, gracias. Creo que ha sido muy enriquecedora para los que estamos aquí, podríamos seguir, yo siempre digo, podríamos seguir aquí tomando café y platicando muchas más anécdotas. Eres una mujer que ha tenido que transitar sola en el tema de soy quien puedo ser y hoy camino, ¿no? Y te lleva este camino a estar donde estás. Sí. Así que, bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Empezamos muy bien esta entrevista, terminamos muy bien esta entrevista. Estas son las historias que te queremos compartir. No venimos en el morbo de contarte una historia para llorar, sino una historia para decir, yo también lo puedo hacer. Claro. Espero que sea el efecto de estas entrevistas, de que cuando termines dices, oye, creo que yo también puedo hacer esto. Me puedo seguir preparando, puedo seguir terminando una carrera, puedo ser mamá, puedo ser esposa y puedo ser la presidenta de Coparmex. Gracias, Betty. Gracias, al contrario, muchas gracias.